respecto a la deuda que se tiene con las y los trabajadores jubiladas y jubilados. ¿Qué tan preciso es esto que anunció el presidente? Lo vamos a platicar con José Joaquín Ortega, quien es abogado de estas personas jubiladas de Mexicana y con quien ya hemos platicado varias veces en este espacio. Abogado, qué gusto saludarle nuevamente. Muy buena tarde. Mucho gusto, Luisa. Qué gusto saludarla y le agradecemos mucho que nos dé oportunidad de informar en este espacio. Al contrario, gracias a usted por contar con esta emisión para explicarle a la gente qué es lo que está pasando. Ya nos había dicho usted que había la posibilidad de una cooperativa como solución a esta deuda histórica. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tan viable es esto que dice el presidente? Y sobre todo, ¿cumple con la deuda por completo o no? Bueno, primero quiero aclarar que quienes se promovieron desde un principio la creación de esta cooperativa con la idea de generar recursos para pagar sus jubilaciones son los compañeros precisamente que trabajan conmigo, compañeros de la Asociación de Jubilados Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana. Estos compañeros han estado en un doble esfuerzo. Primero, buscar efectivamente esta fuente de trabajo cuya alternativa explicó el presidente, pero que no es suficiente de ninguna manera ni para liquidar a los trabajadores que tienen derecho a que se les pague esa liquidación y mucho menos para sostener la posibilidad del pago de las pensiones de ellos, de los compañeros que nosotros estamos representando. Hubo una confusión, se pensó que eran grupos diferentes, no, son opciones diferentes. Lo que nosotros estamos planteando es que México recupere los derechos comerciales de Mexicana de Aviación porque constituyen un patrimonio para la nación que es inigualable, que ninguna empresa en América Latina ha generado tal cantidad de derechos en territorio americano, que es el mercado más grande del mundo, que Mexicana. Y realizar el rescate de esos derechos es lo que nosotros estamos proponiendo a partir de una fórmula muy sencilla, que se le devuelva al pueblo lo robado. Grupo Posadas se quedó con 265 millones de dólares que correspondían al fondo de jubilaciones, pensiones que los compañeros reclamaron, ganaron el juicio y cuando llegaron a embargar ya no existían. Ese fondo de jubilaciones y pensiones le fue descontado a Grupo Posadas del precio de compraventa de la empresa cuando el gobierno se la vendió y por lo tanto se hizo responsable del provisionamiento y pago de este fondo. Los compañeros tienen un juicio a punto de terminar por el que se les puede restituir ese fondo y una de las medidas que el gobierno podría tomar es apoyar la justicia laboral en este sentido. Pero además existen dentro de los derechos de lo que le estoy hablando y que corresponden a parte de la soberanía comercial del país lograda por 3 generaciones de trabajo en Mexicana, existen los slots y las rutas en territorio americano y en el mundo que se podrían recuperar para México si se brinda este apoyo a los compañeros que están peleando, que se devuelva al pueblo lo robado. No solamente es la existencia de esas rutas y esos slots, sino la posibilidad de explotarlos. Y esto sería posible si recuperamos el fondo de ahorros, pensiones y jubilaciones, y ese fondo de pensiones y jubilaciones se aplica, y la oferta que los compañeros tienen es esa, se aplica al pago de las liquidaciones de todos y al pago de una cantidad que podría concursar con capital privado para llevar nuevamente a volar a la empresa. Queremos ver volar otra vez a Mexicana, y la solución de constituir una empresita de 120 trabajadores con 2 aviones que dentro de 5 años logre recuperar algo, implica perder la soberanía comercial que México tiene y que ganaron los trabajadores de Mexicana. ¿Dónde se atoró, abogado, la conversación entonces? ¿O cómo de este planteamiento tan grande que están haciendo ustedes y tan benéfico para la parte afectada y digamos para las generaciones futuras en nuestro país pasó a esta pequeña oferta que hace el gobierno federal? ¿Quién es la persona que está llevando la negociación? ¿Es la Secretaría del Trabajo? ¿O quién es, digamos, dónde está atorada la discusión para no tomar en cuenta esta gran propuesta que hacen ustedes? Empezó el INAES con esta idea de la cooperativa. Nosotros estamos de acuerdo con la cooperativa. Si se vuelve a volar con Mexicana, será una cooperativa que forme parte de una empresa mercantil, una sociedad anónima con una proporción accionaria. Este esquema no es nuevo, es un esquema muy antiguo. Pero, ¿de dónde surgió la idea? Surgió del INAES. Porque el INAES no tiene en sus manos la posibilidad de recuperar nada de lo que a Mexicana le corresponde. ¿Quién es el rector del concurso mercantil a través del cual se podría recuperar el usufructo que tendría que pagarse la Mexicana por las rutas y los slots? ¿Quién podría recuperar para Mexicana también
la base no la base de mantenimiento, perdón, los almacenes fiscalizados que están cerrados sin ninguna explicación desde hace casi ya 8 meses. Quien podría de alguna manera recuperar también lo que a Mexicana se le robó es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque es la rectora de un concurso mercantil que, como se refiere a una empresa concesionada, es precisamente el tutor de esa empresa dentro del concurso mercantil, la Secretaría de Comunicaciones. El síndico no ha hecho nada, y no ha hecho nada porque cuando lo nombraron era representante de Volaris en la Canaero, y creo que no ha dejado de ser representante de Volaris en el conflicto. Pero la Secretaría de Comunicaciones sí podría, y por eso es que queríamos hablar directamente con el presidente, explicarle que sí se puede, que la recuperación del fondo de pensiones está a un laudo, y el laudo ha tardado en dictarse más de 1 año y medio con esto de la pandemia, pero ya podría hacerse. Que la recuperación de las rutas y los estados sería en el momento en que el título de concesión pasara a manos de los trabajadores y tendrían 6 meses para reflotar la línea, y en ese momento empezaría la recuperación por medio de negociaciones para que Mexicana vuelva a dar a México la titularidad de estos derechos comerciales que costaron 90 años. Es lo que queríamos que el presidente supiera, que sí se puede rescatar Mexicana de Aviación, no una empresa pequeñita nueva, sin los derechos que le corresponden al país y que debe conservar el país. Abogado, pues como siempre, muchísimas gracias por la claridad con que nos explica todo esto. Dejamos el exhorto tanto a la Secretaría de Comunicaciones como al propio presidente, que además ya se había comprometido a revisarlo. Esperemos que escuche toda esta propuesta que hace la base trabajadora, que como dice, con todas estas décadas ha construido ese patrimonio que es del país. Gracias nuevamente, abogado, y bienvenido siempre a este espacio. A usted, Luisa, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Fue el abogado José Joaquín Ortega. Le decíamos de las personas jubiladas de Mexicana. Un tema importante al que hay que dar seguimiento. Por lo pronto, desde Veracruz, también el presidente López Obrador llamó a todos los países del mundo a que ayuden a Cuba ante este bloqueo del que